Bueno, pues vamos a seguir con con algún pupurrí. Esta charla concretamente era una charla que tenía o que estaba previsto que la diera Carles, pero desgraciadamente se ha tenido que ir y con lo cual voy a suplirle yo. Es una revisión de las tendinopatías de Aquiles. El año pasado vimos la aplicación de la ecografía en las roturas. Yo creo que es una aplicación que se está generalizando, pero también tiene un campo enorme, como en todas las lesiones tendinosas, en el Aquiles. Realmente cuando vemos este tipo de imágenes ya podemos sospechar claramente que a este individuo, al 43 concretamente, pues tiene una patología clara. Vemos el estiramiento del tendón de Aquiles, podemos pensar que este tendón, por este efecto desde el punto de vista de estiramiento, puede tener una patología, como en su caso. Hay un estudio muy bonito desde el punto de vista de lo que son cargas, que permite saber realmente hasta qué nivel de tensión en un tendón normal se puede estirar, y es enorme. Es decir, estamos viendo realmente los ciclos de estiramiento y la presión y la tensión del estiramiento que se tiene que producir para producir una rotura del tendón de Aquiles, que es enormemente alta. El diagnóstico clínico de la rotura es sencillísimo, es decir, solo con poner al paciente boca abajo y compararlo, el déficit de flexión que se pone de manera espontánea o el signo de Thompson, ya vemos directamente que hay una rotura, con lo cual aquí no se plantea mayor problema desde el punto de vista diagnóstico. La clínica es muy determinante, la ecografía nos podría servir en todo caso para ver la aproximación de los muñones tendinosos. Desde el punto de vista anatómico, el tendón de Aquiles sabemos que se origina en el tríceps sural y tiene unas características que son relevantes, es decir, como todos los tendones que tienen que soportar fuerza y mucho más aquellos que se insertan de manera lateral en estructuras, lo que hacen es una rotación, tiene una forma ovoidea con un paratendón muy vascularizado y es característico este concepto rotacional. Si vemos nosotros, si seguimos el tendón desde proximal a distal, nos vamos dando cuenta cómo fibras que vienen desde la parte medial se insertan luego posteriormente en la parte lateral. Este efecto rotacional es muy similar al que puede tener una cuerda de cáñamo que se va rotando precisamente para aumentar la resistencia. Y esto es importante porque en algunos aspectos y en función de la mecánica del propio pie nos vamos a encontrar con que partes del tendón de Aquiles, en función de ese déficit rotacional o biomecánico, van a sufrir de manera incluso parcial. Es decir, estructuras que empiezan a sufrir en la parte lateral y terminan en la parte medial. Ecográficamente ya vemos como la reproducción desde el punto de vista ecográfico con respecto a la anatomía es absolutamente perfecta, es decir, podemos ver el tendón de Aquiles, podemos ver todas las fibras musculares del sóleo, en profundidad vemos el flexor del hálücis en todo su grupo muscular por encima de la tibia, la grasa de Käger, es decir, podemos reproducir en el plano exactamente la anatomía con la ecografía. Este cuadro ya lo ha explicado muchas veces Carles, es decir, aquí lo que tenemos son alteraciones desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista patológico, morfológico, ecoestructural, y el dolor, y la sumatoria de ellas va a producir pues, este tendón patológico, doloroso y con una pérdida de función. En función de cada uno de los aspectos, pues encontraremos tendones, curiosamente, que son más dolorosos con imágenes más normales, cosa que es más infrecuente, o tendones degenerados sin dolor, con una pérdida de función mínima y, sin embargo, que tienden más a tener esa capacidad de roturas. Es decir, por desgracia, no se asocia de manera absolutamente exacta lo que es el proceso doloroso con el proceso de la evolución desde el punto de vista de la degeneración, aunque sí suele ir de la mano. Es decir, si vemos un proceso degenerativo con un proceso de aumento de captación Doppler, generalmente va asociado a un proceso de degeneración mayor. Bien, desde el punto de vista conceptual, el tendón está hecho precisamente para estirarse. Esta capacidad de estirarse de hasta un 4% del tendón es la que va a determinar un tendón normal. Si nosotros hacemos estiramientos superiores a ese 4%, no se podrían producir estas roturas de los enlaces transversales del colágeno y producir una fatiga del tendón y del músculo que produzca la propia lesión. De hecho, se establece desde el punto de vista de fronteras este 4% en cuanto a lo que es la normalidad y el 8% en cuanto a lo que es la capacidad de rotura. Y desde el punto de vista de las lesiones tendinosas, especialmente en el Aquiles,
vamos a poder diferenciar 4 grandes grupos. Uno que es una inflamación de las capas exteriores del tendón. Aquí nos encontramos el tendón no de manera fusiforme engrosado, sino un engrosamiento generalmente ya muy difuso, visible claramente, pero que afecta a prácticamente todo el tendón. Es una inflamación de la capa externa de lo que es la cobertura del tendón en su plano fascial. Por otro lado, los procesos asociados a la afectación del propio tendón, es decir, estamos hablando de afectación del tendón que se asocia, ya hemos comentado, con una aparición tardía del dolor. Es la desgracia de no tener realmente una correlación exacta entre el dolor y el grado de avance de la degeneración. En el 30% de las alteraciones incluso no tenemos absolutamente ningún tipo de sintomatología. Son pacientes que de repente producen una rotura tendinosa y te decían que no les dolía antes, ¿no? Y eso es lo que produce esta falta de correlación, insisto, entre lo que es la clínica y lo que es la degeneración. Y por último, todos los grados de afectación de dolor insercional de Aquiles, que son procesos ya que no afectan claramente al cuerpo del tendón, sino directamente a su inserción distal. Y insisto que las roturas tendinosas no lo vamos a tocar en esta charla, aunque yo creo que es un tema que es absolutamente de actualidad máxima, la utilización de la ecografía en las roturas de tendón de Aquiles, especialmente para el apoyo de la reparación tendinosa percutánea o mínimamente invasiva. Desde el punto de vista de la exploración del tendón de Aquiles, también comentamos, y yo creo que ha quedado claro, que no estamos hablando de estructuras anatómicas de una zona concreta, sino estamos hablando de una ligadura donde el músculo se convierte en aponeurosis y se va transformando en tendón y luego se inserta, con lo cual la exploración, lógicamente, en los dos planos tiene que hacerse desde el punto de vista, desde la rodilla hasta su inserción en el calcáneo. No nos vale con hacer una exploración puramente del Aquiles y tenemos que hacer estos barridos en los dos ejes, tanto en el eje largo como en el eje corto, desde la rodilla hasta la parte más distal. Vemos lo que es esta arquitectura, no nos podemos quedar únicamente con la zona libre de fibras musculares que correspondería al tendón de Aquiles, porque tenemos que saber que en la parte proximal hay una zona libre del tendón de Aquiles que además, si se rompe, es muy difícil de diagnosticar ya clínicamente porque mantiene esta musculatura inferior desde el punto de vista del sóleo y hace que la retracción sea menor, no sea tan clínicamente evidente. Tienen buen pronóstico, pero tenemos que hacer, lógicamente, un tratamiento. Y, por otro lado, saber que puede asociarse con lesiones gemelares desde el punto de vista de la inserción distal del gemelo. Con lo cual, insisto en toda esta exploración que tiene que ser sumatoria desde el punto de vista de tener en un plano visual, o por lo menos conceptual, si no tenemos estas panorámicas, todo lo que es la arquitectura desde el tejido conectivo del gemelo, del sóleo, su arquitectura aponeurótica y su conversión en tendón de Aquiles. Esto es absolutamente imprescindible. No nos limitemos, por favor, a los 7 centímetros de exploración del propio tendón y tenemos que ser capaces de estudiar toda la mitad de la pierna desde el punto de vista de su distal. Vemos lesiones que son mixtas y combinadas, ya lo vimos ayer, y la patología del tendón de Aquiles puede afectar también al tercio medio, puede producir roturas muy altas y la patología insercional es también francamente frecuente, con lo cual insisto en este barrido global. La tendinopatía del tendón de Aquiles no es la tendinopatía más frecuente, lo es en la rotuliana generalmente, pero sí causa más morbilidad, es decir, es realmente problemática desde el punto de vista del tratamiento. Se afectan en deportistas, especialmente salto y carrera, y la clínica es enormemente variable y no siempre relacionada con el grado de degeneración o la propia patología desde el punto de vista del tendón. Puede asociar signos clínicos externos, pero no es lo habitual, es decir, cuando hablamos de la afectación del tendón, no tiene por qué haber una afectación clínica externa y puede producir un dolor a la palpación. Ya comentaba antes perfectamente Fernando cómo se debería ver un tendón. Aquí no cambia absolutamente nada, estamos hablando de una alteración ecoestructural, estamos hablando de una alteración morfológica, estamos hablando de aumento de vascularización y en ocasiones puede producirse una clínica asociada a ello o no. De cualquier manera, en lo que es la evolución, generalmente la disminución de este engrosamiento tendinoso se asocia más frecuentemente a una disminución del dolor y es probablemente el método de seguimiento mejor. Es decir, el grosor del tendón en su evolución probablemente sea, desde el punto de vista evolutivo, el dato más relevante.
Aquí hay, desde el punto de vista comparativo, es decir, la ecografía nos puede venir muy bien en aquellos estudios donde se producen las tres alteraciones, es decir, la alteración de la ecogenicidad, engrosamiento y vascularización, son aquellos donde la patología del tendón suele ser más florida, más clínica y tienen peor pronóstico desde el punto de vista de la evolución. Y para ello nos puede venir bien este concepto de tres fases, tres estudios para lo que es el aventurar el posible pronóstico y el tratamiento y la duración del mismo en cuanto a la evolución y el pronóstico. Desde el punto de vista de la exploración ecográfica, esto es igual que el resto de los tendones, veremos engrosamientos tendinosos nodulares o globales, veremos alteración ecoestructural especialmente en algunas zonas que nos van a indicar que hay parte del tendón que además va rotando y vamos viendo esa afectación de las fibras en su rotación en zonas determinadas, es decir, a veces tenemos banderas desde el punto de vista del tendón que nos hablan de que hay una afectación más de una parte del tendón que de otra. Vemos también en algunas ocasiones calcificaciones, generalmente en procesos ya más crónicos, o alteraciones ya en zona de focos de anecoicos, que suelen ser intratendinosos y que a veces son difíciles de diferenciar de las roturas. Generalmente se asocian más con, es decir, aquí sí que la compresión nos puede aportar una información. Aquella rotura generalmente, lógicamente, por defecto tendinoso, se deja comprimir, mientras que el proceso degenerativo mantiene morfológicamente lo que es el tamaño. Y luego, por último, lógicamente asociado a estas alteraciones de pequeñas roturas o degeneración, insisto que es difícil de diferenciar, el aumento de vascularización que suele ser muy florido en algunos casos y que indica un signo de agudización incluso temporal del proceso. Ya, como he comentado, esta dificultad desde el punto de vista diagnóstico de estos focos, de si estamos hablando de pequeñas roturas o estamos hablando de procesos degenerativos, es difícil verlo. Generalmente solemos utilizar más el efecto, y aquí probablemente la elastografía, luego lo veremos, y Ángel nos explicará, tiene ya una aportación muy real desde el punto de vista de información. Bien, vamos a ir viendo algunos de los grupos. Para tendonitis estamos hablando de una afectación de las capas externas del tendón, a veces se produce incluso una crepitación peritendinosa en el estudio clínico. Aquí lo que se produce generalmente, ya hemos visto, son estas inflamaciones difusas en la clínica que suelen crepitar y que se asocian especialmente a fases agudas de sobretensión desde el punto de vista del tendón. El dolor es generalmente intenso, hay un aumento circunferencial del tamaño del tendón, frecuente, ya hemos comentado, esta crepitación y produce una impotencia funcional importante. Desde el punto de vista ecográfico vamos a ver un tendón relativamente normal y con un sobrecrecimiento, con una zona hipoecogénica de engrosamiento, con irregularidades de los márgenes, a veces se ve líquido alrededor del tendón y lo que es enormemente vascularizada, es decir, aquí hay una vascularización muy clara en estas partes y el tendón generalmente mantiene una ausencia de afectación. Vemos esta capa hipoecogénica que marca perfectamente los límites en el eje transversal, o esta otra donde vemos claramente que la afectación es peritendinosa, y además son algunas de las patologías que mejor o más agradecen el tratamiento peritendinoso. Es decir, aquí esto con una infiltración peritendinosa generalmente se resuelve de manera enormemente rápida. Vemos más imágenes de estas características en el estudio ya dinámico, es decir, esta hipertrofia, este aumento de tendón normal y el aumento del paratendón hipoecogénico con unos márgenes realmente muy bien definidos, insisto que suelen ser procesos muy banales. Más imágenes ya en casos que se cronifican en algunos casos. Aquí se produce ya una alteración con un entramado de fibrina alrededor y unas adherencias que se producen alrededor del tendón, y como vemos este engrosamiento ya más cronificado alrededor del tendón en la parte más distal, muy bien visible, muy fácilmente tratable. Bien, por tocar el dolor insercional del Aquiles, aquí sí que hay que diferenciar otra vez dos cuadros muy claros. Estamos hablando de un dolor en la inserción del tendón en la tuberosidad posterior del calcáneo. Incluye 4 grupos diferentes de patologías que se asocian 2 a 2. Es decir, lo que vemos es una afectación, en primer lugar, en la parte ya más insertiva proximal. Estamos hablando ya no de la inserción del tendón, sino en la parte más proximal. Es un proceso asociado a un problema mecánico irritativo, es lo que se conoce como la aquilodinia o enfermedad de Hacklund.
y se asocia generalmente por ese proceso de rozamiento mecánico entre la parte más profunda del tendón y la parte libre insertiva. Si vemos dónde se inserta el tendón, se inserta en el calcáneo en la mitad inferior desde el punto de vista de la mitad más distal, mientras que deja una zona sin inserción en la parte proximal, que es precisamente la que puede producir el rozamiento. Aquí se produce el conflicto entre la parte más profunda del tendón con un choque en la cola del propio calcáneo en la parte posterior, y ello produce generalmente un aumento del tendón, un engrosamiento del tendón en esta parte profunda, y se asocia muy frecuente con la bursitis retrocalcánea. Por otro lado, tenemos otro cuadro que se asocia con la inserción ya más distal del tendón. Aquí ya la afectación no es de la bursitis o de la bursa retrocalcánea, sino de la bursa retroaquílea. Es un engrosamiento del tendón en su misma inserción, que va muy asociado con un proceso de entesopatía calcificante en la misma inserción y que produce esta bursitis, insisto, retroaquílea. En la tendinopatía mecánica estamos hablando de un proceso, insisto, mecánico, es decir, es un impacto en extensión del tendón de Aquiles contra la tuberosidad posterior del calcáneo. Aquí lo que vemos generalmente es un dolor muy claro a la extensión del tobillo, y lo que vemos también radiográficamente en muchas ocasiones es este sobrecrecimiento de la tuberosidad posterior del calcáneo. Imagen estas características, ya vemos que la afectación del tendón de Aquiles se limita a la zona de impacto en la zona posterior. Más imágenes en flexoextensión, estudios dinámicos donde vemos la zona hipoecogénica del tendón en el choque directamente con la tuberosidad posterior del calcáneo. Más imágenes estas características y la asociación muy característica con bursitis irritativa mecánica. Es decir, aquí vemos que el foco lo tenemos en esta zona, la inserción del tendón no está afectada y la afectación la tenemos directamente aquí. En algunos casos es difícil incluso diferenciarlo de pequeñas roturas a este nivel, precisamente por el propio impacto, y de hecho se asocia muy frecuentemente con roturas a este nivel. Lo más llamativo en estos casos, y que además nos viene muy bien desde el punto de vista de diferenciación de los bordes, es la aparición de esta bursitis retrocalcánea. Puede ser con mayor o menor crecimiento, pero que se asocia prácticamente siempre a estos procesos. Algunas alteraciones óseas también en la zona no insertiva del tendón de Aquiles en el calcáneo, con esta irregularidad cortical, la afectación profunda del tendón y la aquilobursitis. En el estudio Doppler, además, suele limitarse muy claramente el proceso inflamatorio precisamente a la zona de impacto, es decir, la zona más profunda del propio tendón. Aquí el estudio hay que hacerlo, lógicamente, sin ningún tipo de carga o de tensión del tobillo, pero vemos la afectación, la asociación de la afectación del tendón con la bursitis en la zona más profunda. Más imágenes, estas características, desestructuración de la porción más profunda del tendón y una afectación muy clara desde el punto de vista mecánico de impacto de la porción profunda del tendón con el calcáneo. En ocasiones y es muy importante la valoración de la porción profunda fibrocartilaginosa del tendón. Esto es importante porque si hiciéramos una infiltración en la bursa tenemos que descartar que haya una rotura parcial del tendón por la posibilidad y la asociación que podría producir el infiltrar en la bursa y directamente una infiltración que llevaría a una infiltración también del medicamento directamente en la zona de la posible lesión, con lo cual estudios dinámicos en flexoextensión para descartar estos procesos de rotura intratendinosa que son muy laminares y que se ven de manera muy clara en el estudio dinámico, con lo cual en estos casos no infiltremos por favor la bursa porque produciría sin ninguna duda una extravasación directamente a la zona de la rotura. Aquí tenemos una imagen quirúrgica desde el punto de vista de ver cómo se asocia. Aquí hemos hecho ya la exosclerotomía de la parte posterior y tenemos esta rotura en la parte más profunda del tendón para demostrar la asociación muchas veces de la bursitis con estas roturas y que la infiltración de la bursa acabaría realmente produciendo una infiltración tendinosa que podría ser deleteria en el sentido de que debilitaría todavía más una rotura parcial del tendón de Aquiles a este nivel. Si no la tenemos, es decir, si hemos descartado realmente que pueda haber una rotura del tendón de Aquiles, podemos realizar una infiltración bursal en el caso de que sea una bursitis irritativa y estemos absolutamente seguros de que los márgenes del tendón son competentes. Esto es fácil hacerlo desde el punto de vista bien lateral o medial, por debajo del Aquiles en plano para hacer la infiltración bursal. Importante lo que comentábamos antes, siempre estos estudios hacerlos desde el punto de vista dinámico.
especialmente para evitar la compresión vascular en el estudio Doppler y para poner de manifiesto posibles roturas. Ya lo hemos comentado, pero ya vemos cómo la bursitis nos va a facilitar el diagnóstico de roturas precisamente en flexión del tobillo, quitando la tensión. Y especialmente para que nos demos cuenta realmente de dónde terminan los límites del tendón. Ya vemos aquí la hipertrofia en esta bursitis y ya vemos esta concavidad, esta convexidad doble de la propia inserción. Tenemos que tener en cuenta que la inserción del tendón empieza directamente aquí, que toda esta es la zona de inserción libre. En algunas ocasiones ya no es que veamos bursitis, sino que vemos muy frecuentemente, y esto nos pasa muy parecido al rotuliano, asociación con cajeritis, es decir, procesos inflamatorios en la cronificación del Aquiles en la zona de la grasa subaquilea. Esto es relativamente frecuente y en estos casos pues también tenemos la posibilidad, lógicamente, de hacer la infiltración. El tratamiento de estos casos suele ser sencillo, es decir, es que casi siempre quirúrgico, bien por vías artroscópicas o por vía abierta. Lo que hacemos es rebañar esta exóstosis posterior del calcáneo y de esta manera pues quitar, lógicamente, todo lo que es el elemento de impacto o de rozamiento en la parte posterior, con lo cual es una solución relativamente sencilla y especialmente si no tenemos una afectación importante del tendón de Aquiles. A diferencia del otro segundo gran complejo, del segundo par, hemos visto lo que es la bursitis retrocalcánea asociado con la tendinopatía de Hacklund, y esto es justo lo contrario, es un proceso entesopático insertivo distal. Aquí sí vemos una clínica muy florida, el paciente viene generalmente con la parte posterior del talón enormemente hipertrofiado, inflamado, y es con una deformidad clínica muy evidente. Es un proceso de alteración en la misma inserción que se asocia generalmente con una bursitis en la parte posterior. Vemos como este espolón muy parecido al que se puede producir en la fascitis plantar se produce de manera muy clara, estas calcificaciones insertivas que son muy frecuentes y muy complicadas desde el punto de vista de tratamiento. Vemos las imágenes desde el punto de vista de la hipertrofia tendinosa en la misma parte distal y las calcificaciones asociadas a esta parte ya más profunda. Se asocia una bursitis, en este caso retroaquilea, en la parte posterior. Ya vemos el sobrecrecimiento desde el punto de vista bursal, generalmente asociado a la hipertrofia tendinosa, y aquí el tratamiento en todo caso sería infiltrativo, pero ya no tanto de la bursa retrocalcánea, sino de la bursa retroaquilea. Ya vemos la vascularización se asocia mucho a la parte más superficial del propio tendón, aunque algunas veces tenemos incluso formas mixtas, como esta, donde se asocia la calcificación con la tendinopatía mecánica. Son procesos francamente mucho más complicados de tratar. Aquí vemos la infiltración en la bursa retroaquilea, más superficial. Utilizamos, y aquí hay que tener cuidado de no utilizar esteroides que puedan ser muy atróficos, como por ejemplo la triancinolona. Vamos más a infiltraciones de metilprednisolona o betametasona, precisamente porque si no se produciría una atrofia cutánea, dado que estamos infiltrando prácticamente en el margen subcutáneo. Insisto en esta asociación a veces de procesos mixtos, de calcificaciones insertivas que son ya muy complicados de tratar, donde tenemos ya los dos grupos o los cuatro grupos asociados, una bursitis retroaquilea, una entesopatía calcificante, una tendinopatía mecánica en la parte profunda con una asociación con un Hacklund y además una bursitis, con lo cual ya vemos que la complicación desde el punto de vista del proceso en esta zona es muy importante. Imagen Doppler ya que afectaría a la parte superficial y a la parte profunda en la misma inserción distal. Tener en cuenta que las afectaciones del tendón de Aquiles van prácticamente siempre asociados con alteraciones de los ejes y de la biomecánica del pie, con lo cual no solo tenemos que entender el Aquiles desde el punto de vista morfológico, estructural, en la zona del tobillo, sino en toda la pierna. Es decir, tenemos que estudiar tanto los ejes desde el punto de vista mecánico como incluso las alteraciones que se pueden producir en la pisada. Los estudios deberían llevar una alteración o un estudio de toda la biomecánica de la pierna, especialmente porque tenemos que hacer cálculos de ejes. Ya vemos las diferencias que se pueden producir en ejes en todos estos corredores. Aquí tenemos un pie en rotación interna desde el punto de vista de la pisada, a diferencia del de atrás que está haciendo la pisada en una rotación externa, con lo cual todo este estudio de ejes probablemente sea uno de los elementos más determinantes desde el punto de vista de la evaluación de la propia tendinopatía de Aquiles. En conclusión,
Es un proceso de sobrecarga continuada, donde muy asociado a alteraciones biomecánicas. La mejor opción de tratamiento es el manejo de la carga de presión y la evolución es muy lenta, es un proceso francamente complejo. La ecografía es una técnica que nos ayuda muchísimo para entender realmente dónde está la propia patología. Tenemos que entender que este tendón de Aquiles es único y especialmente que cada persona es única y cada persona pisa de una manera diferente y tiene un eje diferente, con lo cual vamos a hacer un tratamiento individualizado, abriendo el campo de visión, no viendo únicamente el tendón de Aquiles, sino entendiendo todo el complejo desde el punto de vista, iniciando en la cadera y haciendo la ecografía desde la rodilla hacia abajo. En resumen, se trata de entender la lesión. Es muy útil la ecografía para todas estas patologías. El estudio inicial del peritendón en casos agudos, esto es muy sencillo desde el punto de vista del tratamiento. En las tendinopatías, distinguir si estamos hablando de un proceso focal o un proceso ya más difuso. Y en la zona distal, complicado especialmente en la parte insertiva de la tendinopatía insertiva, la entesopatía distal, mucho más sencilla la alteración de la tendinopatía mecánica. Muchas gracias.